Así es que ahora vamos a hablar de estas dos cosas que nos hablan que soy salvo. Los invito entonces a que pongamos atención, que tomemos nota, que guardemos este dato cerca de nuestro corazón para que en el momento dado, para que en el momento debido, para que cuando más lo necesitemos, encontremos esta información y al mismo tiempo nos transmita seguridad. Y cuando digo seguridad, estoy hablando seguridad en cuanto a saber que le pertenecemos a Dios. Y nos transmita paz. Y cuando digo paz, estoy hablando en cuanto a saber que nuestro futuro, que nuestro presente ahorita mismo, pero también que nuestro futuro está en las manos de Dios. Número uno, and the next one, Drew. Número uno, tú eres salvo si has puesto tu confianza y tu esperanza en cuanto a la vida eterna en Cristo Jesús. Tú eres salvo si has puesto tu confianza y tu esperanza en cuanto a la vida eterna se refiere en Cristo Jesús. Primero en Juan capítulo 5 versículo 13, el pasaje que leímos al inicio, este primer verso del pasaje dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tienes vida eterna. Ese es el propósito por el cual se escribió estas palabras, esta carta. Para que sepáis que tienes vida eterna. ¿Y cómo podéis tener vida eterna? Bueno, lo dice la siguiente parte del pasaje: para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es por medio, pues, de la fe en Cristo Jesús que nosotros podemos tener vida eterna. Esta es una verdad tan simple, esta es una verdad tan sencilla, que corremos como cristianos el riesgo de confundirnos, corremos el riesgo de complicar las cosas, como que es parte de la naturaleza humana querer complicar las cosas, querer tener un poquito de poder sobre la gente, y entonces queremos complicar las cosas y queremos agregar y decir cosas que no están ahí. Porque la palabra simple y sencillamente dice que si creemos que Cristo es el Señor y le confesamos con nuestra boca que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra del Señor en Romanos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto es una verdad tan sencilla, pero corremos el riesgo de confundirnos, corremos el riesgo de complicarlo, corremos el riesgo de perdernos en la multitud de voces de mentiras del mundo. Y desgraciadamente hay veces que esas voces de mentiras vienen aún desde el púlpito cristiano. Este es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. El Evangelio es cuando confías en su nombre, cuando confías en el nombre de Jesús. Entonces, cuando lo haces, cuando confías en Él, tú vas a dejar de tratar de ganarte la entrada al cielo por tus propios medios. Nosotros en México, es muy característico en la tradición cristiana de México, que es la Iglesia Católica, la doctrina que existe ahí, yo les digo porque yo nací católico y me crié como católico hasta los 14 años, la tradición es que tú vas a hacer todo lo que puedes mundanamente para ganarte el cielo, para ganarte esta entrada al cielo. Y entonces no se trata de cuánta fe tú tienes en Cristo Jesús, pero se trata de cuánto puedes tú hacer para demostrarle a Dios que te mereces el cielo. Pero cuando tú confías en su nombre, cuando confías en el nombre de Jesús, vas a dejar de tratar de ganarte el cielo por tus propios medios, por tus propios esfuerzos y aún por tu propio compás moral. En lugar de esto, tu confianza reside en su justicia. Y esa justicia se demostró cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados.
en su justicia y su redención. Tu confianza entonces reside en tu comprensión de que Jesús tomó el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí, porque nuestro lugar estaba ahí, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces el Evangelio, por su propia naturaleza, produce en nosotros una confianza muy grande en cuanto al futuro. Y nos dice el Evangelio que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? Al final, pues nos habla de que estamos seguros en las manos de Dios, y que sobre la mano de Cristo, y que sobre la mano de Cristo está la mano de Dios Padre, y que no habrá nada que nos pueda arrancar, separar de Él. Y si ustedes leen al final del capítulo 8 de Romanos, da una lista larga de un montón de cosas que podríamos pensar, esto seguramente me puede arrebatar de las manos de Dios, pero concluye diciendo, no hay nada, ni humano, ni no humano, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el Evangelio nos dice que nuestro presente y nuestro futuro está seguro en sus manos si confiamos en su nombre. La razón de esto es que el Evangelio proclama que Jesús tomó mi lugar, que Jesús cargó mi pecado, que Jesús pagó por mi pecado. Y si bien la salvación es por gracia, y cuando decimos que la salvación es por gracia, significa, o estamos diciendo que la salvación se nos da de una manera gratuita, pero no por ser gratuita significa que fue barata. No por ser gratuita significa que su sacrificio en la cruz fue barato. Costó mucho dolor, costó mucho sacrificio, le costó la vida a nuestro Salvador Jesucristo. Así es que tu seguridad de salvación no depende de qué tan bien te has portado, no depende, de cuánto has hecho por Dios. Tu seguridad de salvación depende en cuanto a sí o no has puesto tu confianza en Cristo Jesús. Si has puesto tu confianza en su obra redentora o no lo has hecho. Así es que la pregunta que nos debemos de hacer no es, ¿te acuerdas si has hecho, cuando eras joven, te acuerdas si alguna vez hiciste una oración invitando a Jesús a morar en tu corazón? Esa no debería ser la pregunta, pero más bien la pregunta debería de ser, hoy mismo, ¿está tu confianza puesta en Jesús? Muchos cristianos, y yo me acuerdo haber estado ahí mucho tiempo, pero muchos cristianos nos hemos encontrado en algún tiempo de nuestra vida atorados, un poquito atorados, así como que no nos podemos mover de ahí, ya que encontramos la seguridad de nuestra salvación en la oración que hicimos hace mucho tiempo. ¿Sí me entienden? En esa oración que cuando yo tenía 14 años, yo hice esa oración. A los 14 años a mí me hablaron del Evangelio, entonces yo fui corriendo a mi cuarto y ahí de rodillas, cuando no había nadie alrededor, de rodillas yo hice esa oración. En esa oración yo me arrepentí, confesé mis pecados e invité a Jesucristo a venir a morar en mi corazón. Y yo creo que ese fue un momento muy importante en mi vida, y yo creo que en la vida de ustedes también. Mas sin embargo, nuestra salvación no depende de esa oración, porque esa oración es una oración mágica. Como que estamos muy acostumbrados a porciones mágicas, a oraciones mágicas. Mira, di esta oración y todos los malos espíritus se van a ir. Di esta oración y vas a conseguir trabajo. Di esta oración y el muchacho que te gusta, les vas a gustar también. Vas a conseguir novio. Di esta oración y así va a pasar. Entonces como que estamos poniendo nuestra confianza en el lugar equivocado. La oración fue importante. La oración fue importante para mí. Yo marco de cuando a los 14 años hice esa oración. Entonces yo marco de ese momento a hoy el tiempo que tengo de cristiano. Pero no fue la oración la que me salvó. Mi salvación no dependió de la oración que yo hice hace tantos años. Porque el apóstol Juan, cuando empezamos a leer este pasaje, regreses ahí al pasaje en el versículo 13, el apóstol Juan, cuando empieza escribiendo este pasaje, no dice, estas cosas he escrito a vosotros que oraron una oración.
invitando a Jesús a su corazón hace mucho tiempo. Eso no dice. Lo que él dice que él escribió esta carta a aquellos que creen en Jesús. Aquellos que creen en Jesús. Entonces el punto importante no está en la oración que oramos hace mucho tiempo, pero en tu presente confianza en Cristo Jesús. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el Señor de tu corazón? ¿En quién está tu confianza hoy, en esta noche? Yo creo, y esto lo he dicho muchas veces, pero yo creo que todos los días necesitamos a nuestro Salvador. Que todos los días deberíamos nosotros de hacer una oración, continuar invitando a Jesús a que sea el Rey, el Príncipe de nuestro corazón. Que todos los días debemos invitar a Jesús a morar en nuestras vidas. Todos los días debemos declarar que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es que todos aquellos que mantienen una posición de arrepentimiento delante de Dios y creen que Jesús es el Salvador de su alma y le reconocen como su Señor, según lo que dice la palabra escrita, la palabra de Dios, estos son salvos. Estos son salvos. Ese es número 1. Ahora, número 2. And the next one, Drew. Número 2. Tú eres salvo también si tienes una nueva naturaleza. Y esto no se me confundan. Esto no es una naturaleza divina. Tú no te estás convirtiendo en un Dios chiquito, porque eso es una aberración. Eso no es bíblico. Pero sí tú tienes una nueva naturaleza si es que has nacido del Espíritu de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículos 16 al 18. Acompáñenme leyendo esta parte del pasaje. Versículos 16 al 18. Dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecado, pero no todos los pecados llevan a la muerte. El 18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Hermana y hermano, si tú has nacido de Dios, esto es el nuevo nacimiento de la que nos habla 2 Corintios capítulo 5, el nacimiento espiritual. Entonces se te ha dado una nueva naturaleza, y dice Pablo ahí en 2 Corintios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esta nueva naturaleza viene con nuevos deseos. ¿Sí me entienden? Esta nueva naturaleza viene con nuevos deseos. Cuando vivíamos en el mundo sin Cristo, teníamos una serie de deseos carnales. Pero cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra confianza en Él, entonces nacemos de nuevo y Dios nos da una nueva naturaleza, y esta nueva naturaleza, este nuevo yo, viene con nuevos deseos. Así es que tu vida ya no está esclavizada al pecado, porque Dios te liberó de eso. Él ha roto las cadenas, aunque sí es cierto que por práctica, porque estamos acostumbrados, porque no entendemos nuestra nueva posición en Dios. Muchas veces, a pesar que Él ya nos liberó, seguimos atados a nuestro pecado, a nuestra vieja naturaleza. Es como que si Él vino, rompió las cadenas, y de repente pensamos: no, pero estas son mías, y te las levantas, esas cadenas que fueron rotas, y te las vuelves a poner en la espalda y sigues caminando con esas cadenas, pero ya están rotas, ya no se enseñorean sobre ti. Tu vida pasada ya no se enseñorea sobre ti. Dice la palabra del Señor que Él no ha permitido que ninguna tentación venga a nosotros, la cual no podamos nosotros vencer, rechazar. Entonces, tu vida nueva quiere decir que ya no estás esclavizado al pecado, porque Dios te ha dado nuevos deseos. Estos nuevos deseos son deseos de vivir una vida mejor. Ustedes lo han expresado a mí. Hoy al principio del servicio, algunos de ustedes expresaron su deseo de hacer la diferencia en la vida de alguien, de bendecir a alguien para que esta persona pueda hacer esto y aquello. Y esto no viene de ustedes mismos.
Esto no viene de ustedes mismos, esto viene de la nueva naturaleza que Dios les ha dado. Y esta nueva naturaleza les da deseos de hacer la diferencia, de hacer cosas bonitas, de hacer cosas por la comunidad, de hacer cosas por otras personas, pero como resultado de su salvación, no para ganar su salvación. Solamente aclaro. Bueno, les voy a dar un ejemplo de los nuevos deseos en la nueva naturaleza ya como cristianos. Fíjense. Y este ejemplo, a lo mejor algunos de ustedes lo van a tildar como muy simple o como así como que medio asqueroso, pero bueno, el pecado, yo creo que lo mejor que podemos caracterizar al pecado es como una bolsa de basura, es asqueroso. Entonces escúcheme este ejemplo que le quiero dar. Ninguno de nosotros necesitamos una regla escrita y firmada por la misma mano de Trudeau, nuestro amado Prime Minister, como para que nosotros sepamos que lo peor que podemos hacer es tirarnos y nadar en un tiradero de basura, ¿verdad? No sé quiénes han ido aquí saliendo de Welland para aquel rumbo como que va por Coburn. Antes de cruzar el puente, ahí hay una calle y usted le da vuelta a la derecha, por ahí hay un tiradero de basura. Y usted sabe que está llegando al tiradero de basura porque huele, ¿verdad? Huele feo. Entonces, hay una basura que huele más feo que la otra. Hay personas que tiran madera, que tiran fierro, pero la mayoría de las personas van y tiran ahí basura podrida. Nadie necesita venir a decirnos a nosotros que no vayamos y nademos en el basurero, porque eso es asqueroso. Porque es repugnante. ¿Quién quisiera ir y nadar en un coso así grandote lleno de basura podrida de toda la ciudad de Welland y sus alrededores? Nadie. Entonces no hay ley que nos diga que no lo hagamos, pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a querer ir a hacerlo. Pero por otro lado, un perrito, por muy educado que esté, porque le voy a decir, cuando yo llevo a Chula conmigo a tirar la basura, a ella le encanta ir al basurero. Todos esos olores que para mí me parecen de lo más feo, ella está en su casa, es como que está en el buffet chino. Ella, a ver, me da uno de estos, por favor. Ella está viendo por todos lados. Entonces, pero por muy educado que esté mi perrito, por muy caro que me haya costado mi perrito, lo más seguro es que mi perrito se sienta atraído, dada la oportunidad, se arroje aún al basurero, porque el perro tiene una naturaleza diferente a la de nosotros y tiene deseos diferentes a las de nosotros. Para mi perro o la perrita que tenemos, arrojarse a un basurero es algo atractivo, algo divertido, algo emocionante, porque encuentra esta variedad de olores fascinante, deseables. Pero para ti y para mí, brincar a un basurero es una porquería. Pero para un perro es un paraíso. Dios nos ha cambiado. Él nos ha dado un nuevo corazón. Y la manera en que Él nos ha cambiado no ha sido por medio de asfixiarnos con una gran lista de reglas, pero Él nos ha cambiado de dentro para afuera al darnos un corazón nuevo. Fíjense, una de las cosas que como cristianos tenemos equivocadas es que pensamos que lo que Dios quiere es nuestro corazón, pero la verdad es que Dios no quiere nuestro corazón, porque en nuestro viejo corazón está podrido. Cuando nosotros venimos a Dios, Él agarra ese viejo corazón y lo tira al basurero y nos da un nuevo corazón. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28 en cuanto al nuevo corazón. ¿Ya lo encontraron? Fíjense bien, dice, es un pasaje hermoso que si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, se lo está perdiendo. Pero este pasaje dice así, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 28 dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne.
Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y ese es solamente un pasaje de la multitud de pasajes que hay que nos dicen cómo Dios cambia nuestro corazón. Por lo tanto, como tenemos un corazón nuevo, nosotros ya no aceptamos en nuestra vida deshonestidad. Nosotros ya no aceptamos en nuestra vida odio. Nosotros ya no aceptamos en nuestra vida inmoralidad. Por muy que cuando estamos débiles espiritualmente nos sintamos atraídos a alguna de estas cosas, las reales cosas es que el espíritu que mora en nosotros, el espíritu de Dios, nos va a hacer incómodos cada vez que caigamos en cualquiera de estos errores. Y no es que evitemos este tipo de cosas porque Dios esté ahí amenazándonos. Te estoy viendo. Anda, ve y hazlo y vas a ver cómo te va a ir. No es que Dios esté ahí amenazándonos en contra de estas cosas. No evitamos estas cosas por eso. Pero las evitamos porque nos dan asco. ¿Sí me entienden? Porque practicarlas es como brincar a ese césped de basura, de cosas podridas. Las vemos como que si fueran un basurero. Nos hace sentir incómodos. Este tipo de cosas que es pecado, cuando lo practicamos, nos hace sentir incómodo, nos hace sentir rotos, nos hace sentir quebrantados, nos hace sentir fuera de lugar. Y cuando la practicamos por debilidad, por error, por cualquier cosa, y yo estoy seguro que les ha pasado a ustedes también, como me ha pasado a mí, que no estamos a gusto hasta que las confesamos como pecado delante de nuestro Dios y Padre y pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No vamos a estar a gusto hasta que arreglemos esta situación. No vamos a estar a gusto hasta que las desechemos de nuestra vida, de nuestra mente y de nuestro corazón. Y claro que eso no significa que ya porque usted es cristiano y porque Dios le dio un nuevo corazón no vamos a batallar, porque la realidad de las cosas es que nosotros todavía está la antigua naturaleza. Entonces vamos a batallar con la tentación. Yo creo que todos tenemos diferentes debilidades que tenemos que superar. Tentaciones que de repente nos traicionan y nos llevan a pecar, pero la realidad de las cosas es que dada nuestra nueva naturaleza, yo como cristiano ya no más me comprometo con el pecado, ya no hago tratados con el pecado, ya no hago contratos con el pecado, ya no me relaciono, ya no practico el pecado, porque como la palabra de Dios dice, yo no puedo tener una boca que le dé gloria a Dios y al mismo tiempo vivir una vida que de manera descarada crucifique una y otra vez a mi Señor Jesucristo. Es que no es tu boca, no son tus palabras las que reflejan mejor tu amor por Dios. Lo que refleja exactamente cómo te sientes por Dios, qué tanto le amas o qué tanto no le amas, es tu vida y tus acciones. Pero cuando por alguna razón nos empezamos a deslizar, y yo creo que muchas veces este deslizamiento sucede cuando no somos atentos de nuestro devocional diario, cuando nuestro tiempo de oración no está como debería de estar, cuando nos dejamos de congregar, cuando cualquier otra cosa se vuelve más importante que nuestro devocional, que nuestro tiempo de oración, que nuestro tiempo en la iglesia, que nuestra convivencia como hermanos, etcétera, etcétera. Y todos tenemos esos días malos. Yo lo tengo, mi esposa, si yo les contara, no es cierto, chiquita, no. Pero si todos tenemos esos malos días, yo los tengo, todos los tenemos. Pero dice la palabra, fíjese lo que dice el versículo 18, y ya con eso terminamos. Fíjese la hermosa promesa en el versículo 18. Nos dice que Jesús te protege y te renueva. Leamos nuevamente el versículo 18. Dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. La versión Reina Valera me encanta en esta parte porque dice la versión Reina Valera dice, no practica el pecado. Pero bueno, dice, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. ¿Ya lo leyeron? Lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Qué hermosa promesa
para los hijos de Dios. De hecho, hermanos, una de las señales claras de que tu salvación es genuina es que cuando caes en pecado, que nos va a pasar a todos, pero que cuando caes en pecado no permanecerás caído, no permanecerás alejado. Tarde que temprano, Dios te traerá de regreso a su camino. Y esto puede pasar una y otra vez. De hecho, Proverbios 24:16 es otro hermoso pasaje también que nos habla de esa promesa. Si usted, por ejemplo, como adulto tiene algún hijo que está alejado, o si usted a veces se siente que está alejado de Dios, la promesa de Dios es lo que dice Proverbios 24:16. Dice, porque 7 veces podrá caer el justo. Y cuando digo caer no quiere decir que se cayó y ya se levantó. Hay veces que esas caídas para levantarse toman días, hay veces que hasta años. Ha habido ocasiones que hasta una vida entera. Qué tristeza, porque esa persona perdió muchas bendiciones y perdió la oportunidad de ser de bendición para otros. Pero la promesa es, pero otras tantas se levantarán. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantarán. Los malvados, en cambio, se hundirán en desgracia. Pero la promesa es que si su salvación es genuina, que si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, es que el Señor lo estará trayendo una y otra vez a su camino. Para concluir, hay una canción para cerrar. Adelante entonces. Para concluir, hermanos, tu nueva naturaleza no se demuestra por medio de vivir una vida perfecta. Si usted se para acá y me dice, no, pastor, mi vida es perfecta, no tengo, como dicen en Cuba, pecado, no tengo pecado. Entonces está usted equivocado y lo más seguro es que usted no sea de Dios. Tu nueva naturaleza no se demuestra en una vida perfecta, una vida en la cual nunca caes, no. Pero tu nueva naturaleza sale a reducir y a dar frutos cuando al caer te levantas, confiesas y te apartas del pecado. La nueva naturaleza del cristiano no significa perfección. La nueva naturaleza del cristiano no significa perfección, pero significa una nueva dirección y un nuevo estilo de vida. Entonces, 2 cosas que nos dan seguridad de salvación. La primera, tú eres salvo si has puesto tu confianza y tu fe en Cristo Jesús. Y la segunda razón o la segunda cosa que nos da confianza de nuestra salvación es esta nueva naturaleza, este nuevo deseo que tenemos en nuestro corazón por esa nueva naturaleza. Nos ponemos de pie y oramos para terminar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por la salvación que no depende de nosotros, pero que depende en ese sacrificio hermoso, precioso, que tú llevaste a cabo en la cruz. Sabemos, Señor, que la salvación se nos ofrece a nosotros de una manera gratuita, pero no fue barata. Señor, costó mucho dolor y mucho sacrificio. Señor, que los que estemos aquí, Señor, pongamos hoy mismo, en esta noche, nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y para la esperanza de la vida eterna. Y Señor, que tú nos cambies, nos transformes, que arranques de nosotros, Señor, ese corazón de piedra, ese corazón que está alejado de ti, que lo arranques de nosotros, Señor. No lo queremos, lo rechazamos, Señor. Que nos des un nuevo corazón, un corazón que está humillado, que está contrito delante de ti, que tiene nuevos deseos de bendecir, de ayudar, de glorificar tu nombre, de hacer la diferencia en el mundo, de vivir una vida mejor. Gracias, Señor, por la vida eterna que encontramos en Cristo Jesús. Y si aquí, Señor, hubiera alguien, Señor, que no te conoce y que no ha puesto tu fe en ti, que no ha puesto su fe en ti,
que se encuentra perdido y con su confianza en el lugar equivocado. Pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo le transforme, le cambie, le impacte y le ayude, Señor, a poner su fe y su confianza en Cristo Jesús, quien es nuestro único Salvador, quien es nuestro único Redentor y nuestra única esperanza. Que tú, Señor, les cambies de adentro para afuera a partir de esta noche. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.